Lo dicho, porque me acompaña el abogado Carlos Carrillo. Varios temas en el tintero. Yo creo que vamos a empezar de lo más general, que es la Asamblea, la Corte Suprema de Justicia admite la demanda contra las auditorías a las cuentas de la Asamblea de Diputados. Sí, mira, Carlos. esto definitivamente el hecho de la admisión de ese amparo va a permitir debatir lo que se planteaba y el acto administrativo queda suspendido. Se ha dado algún tipo de elucubración pública en cuanto a que si el acto está suspendido o no. No, evidentemente por disposición de ley, el artículo 26-21 del Código Judicial determina que la orden que se estaba ejecutando quedaría suspendida y si no se hubiera comenzado, se abstendría de ejecutarla por parte del funcionario administrativo. Esto va a trasladar al escenario de la Corte Suprema de Justicia el debate en cuanto a al procedimiento seguido por el señor Contralor. Recordemos que lo que se está discutiendo es el hecho de haber culminado un informe final concomitante así descrito, sin haberle dado oportunidad a una persona de por lo menos conocer o enterarse de la situación y ordenar una auditoría forense, que es un acto de investigación, discutible o no al tenor de los manuales de la Contraloría, y que ahora permitirá a la Corte por lo menos primero definir el derecho que tiene, no tan solo la presidencia de la Asamblea o cualquier funcionario, sino también el ser oído y el tipo de réplica o de procedimiento que para nuestro juicio el señor Contralor omitió y pasó por encima. Pero entonces a él, si esta admisión sigue su procedimiento, a él se le puede condenar por un abuso de autoridad. Si se concede el amparo, pudiera ser una de las consecuencias, pero la Corte en este momento lo que está, para mi juicio, adecuadamente e institucionalmente, es garantizando que actuaciones de un órgano independiente del Estado sea utilizado por otro órgano para incidir sobre el normal funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Es decir, la percepción que se crea que el órgano ejecutivo puede intervenir en la Asamblea Legislativa utilizando y siendo un instrumento la Contraloría causa un efecto negativo en las funciones principalmente de la propia Contraloría, pero se lleva al límite el interferir dentro de las acciones o dentro de las funciones de la Asamblea. Si se quiere debatir la viabilidad o la legalidad de la planilla 080 o de cualquier planilla, tuviéramos que comenzar de la aprobación y la tramitación previa que está a cargo de la propia Contraloría. Es distinto discutir sobre el uso de recursos públicos a discutir sobre la existencia de una estructura administrativa, porque esa estructura administrativa previamente aprobada por el MEF y fiscalizada por la Contraloría General resulta contradictorio e inverosímil que se quiera decir ahora cualquier cuestionamiento por parte del órgano fiscalizador. Don José. Me gustaría, abogado, para la ilustración nuestra y de nuestra audiencia, hoy aparece publicada en el periódico La Prensa una noticia que dice que la aceptación del amparo no detiene la auditoría. Ese es el mensaje que ellos quieren dar. Desde el punto de vista jurídico, cuando pasa esto, ¿realmente tiene razón la prensa o ellos están equivocados en el manejo de esta información? Porque si eso no es así, están tratando de manipular una información. No, la conclusión está manipulada porque hasta donde hemos tenido referencia, cuando el magistrado ponente envía la notificación a la Contraloría, dice, como nosotros como abogados reiteramos que se suspendiera el acto administrativo, pone no accede. Sin embargo, no accede, pero en el párrafo anterior cita que esta orden debe ser cumplida el informe de las 2 horas al tenor del artículo 26-21, es decir... Este es el artículo que usted menciona. Correcto. Entonces, pareciera que el periodista o la redacción
giró hacia otro entorno, incluso citando fuera de contexto nuestra posición, que era que en un momento determinado, aquí hay dos escenarios. Si aquí se quiere ir por el escenario de lucubrar que no se suspendió y que era una resolución judicial, el problema sería más grave. ¿Por qué? Porque partiría de la base de decir que ya la Contraloría ejecutó actos de investigación o actos jurisdiccionales, y eso significaría que estaría investigando a los diputados por encima de lo previsto en la Constitución Nacional. O sea, perdóneme mi ignorancia en el tema legal. Yo cuando leí eso, lo primero que hice fue consultar a alguien que me dijera que era el 2621. Y yo entendí exactamente lo que usted me está diciendo, o sea, sin ser abogado. Es decir, para nuestra audiencia, el hecho que sucedió en la Corte Suprema de Justicia suspende De las auditorías. las auditorías. Exactamente. Y el Hasta que Contralor tiene que remitir en el plazo estipulado la información que tenga o los argumentos que utilizó para esas acciones. Correcto, él tenía 2 horas y hoy en la mañana vamos a verificar si se cumplió el informe dentro de la... Ese es el hecho jurídico, así es que funciona. Totalmente, o sea, decir otra cosa es enredar el asunto o ir a traspié. Esto está suspendido por disposición de ley. Tan sencillo como eso. Ok, entonces, otra cosa que la gente no entiende, incluyéndome a mí, porque me tomó varias horas tener que leer esto. La Contraloría General de la Nación tiene el derecho de auditar y, de hecho, hizo auditorías en la Asamblea Nacional. Preparó lo que se conoce como la auditoría concomitante. Esa auditoría, el Contralor debió entregársela a la responsabilidad máxima de la Asamblea Nacional. Así es el procedimiento. Eso no se hizo. No se hizo. Y no solamente no se hizo, porque ese era el propósito de una auditoría, básicamente administrativa, es determinar las cosas que se hicieron y que se hagan las correcciones correspondientes. Pero no solamente no se hizo eso, sino que después se ordena una auditoría forense sin haber entregado la concomitante al responsable de esa organización, que en este caso era la presidenta de la Asamblea. ¿Es así? Correcto, ese es lo que se preveía de las instrucciones del señor Contralor. Y ya desde ahí nacía para nuestro juicio, una actuación al margen de la ley. ¿Por qué? Porque si tú hiciste un informe final concomitante y ya tenías conclusiones, ¿por qué se requiere una auditoría forense? Una auditoría forense es investigación. Y si tú dices o señalas, no, es que yo quiero saber los diputados correspondientes y vincular a los diputados para que se hagan subsanaciones. Eso solo lo puede hacer la Corte. Solamente con lo autorización de la Entonces, Corte. si se acepta se admite esta denuncia, ¿cómo queda la demanda que un viernes, yo creo que con nocturnidad y alevosía, le presenta el Contralor a la presidenta de la Asamblea? Implícitamente. Una cosa tiene mucha relación con como otra. no, porque al suspenderse el acto ya cae de peso que hubiera podido haber ni siquiera una falta o ni siquiera algún tipo de hecho punible. Lo lamentable es el enfrentamiento entre un órgano independiente y un órgano del Estado, un órgano de investigación que está previsto por ley, por Constitución, y que ahora la Corte Suprema de Justicia ha tenido que dar un freno sano, porque esta discusión yo creo que va a fortalecer la independencia de los órganos y va a ser para beneficio, porque aquí nada más que hay 2 finales. Uno, se dice que el Contralor actuó por encima de la ley y se le obliga a notificar cualquier hecho al órgano administrativo, en este caso el órgano legislativo, o por otro lado se dice que el Contralor actuó bien y se interpreta si él puede investigar o no a diputados y en qué condiciones. Ese es el desideratum que se va a dar, pero gracias a Dios esa intervención de la Corte no va a crear o va a evitar la percepción de que se ha utilizado a la Contraloría o ese intento de utilizar a la Contraloría para incidir en la constitución del órgano legislativo o en su funcionamiento, se va a excluir del panorama nacional. Es decir, ya en lo que sucede en la elección o el funcionamiento del órgano judicial, gracias a lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, no va a haber una injerencia directa. ¿Cuánto tiempo tiene la Corte para fallar este? No hay tiempo, pero definitivamente antes del 1 de julio no se va a dar. No se va a dar. No. Sí, Pero hay un precedente.
La Corte, incluso vi al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, mi amigo cigarrista, actualmente magistrado del Tribunal de Cuentas, cuando en el caso de Carrasquilla interpuso una confiscación de sus cuentas, echar para atrás, porque hay un precedente de la Corte que para ese tipo de acciones, de auditoría forense, de cautelaciones, de cualquier tipo de cautelaciones, tiene que ser autorizado por la Corte. Y él lo reconoció, a pesar que dijo, y él tiene todo el derecho de decir, no estoy de acuerdo con eso, por eso es la ley. Claro. Entonces, lo que quiero señalarle es que en este precedente, a mí me gusta lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, porque yo tengo un planteamiento de carácter político, no jurídico, y no inmiscuyo aquí al abogado, es que en las democracias las cosas se resuelven con la constitucionalidad, no al margen de la constitucionalidad y las leyes, no. Y entonces la Corte tiene que utilizar el poder de ser el balance, ¿no así?, de los procesos que llegan a sus manos. Y aquí la Corte ha actuado, de mi punto de vista, en el camino correcto. Correcto. Es más aún, el precedente que se sienta y la preocupación a nivel del escenario político que la parte jurídica va a impactar, es que se ha dado una situación que un órgano del Estado ha tenido que recurrir a la Corte para pedir ampararse de una actuación administrativa por encima de la ley. Y esa crisis que podía degenerar en otros enfrentamientos en perjuicio de la administración pública, la sola admisión del recurso y por tanto la suspensión inherente del acto administrativo va a permitir su enfrentamiento entre las normas, lo lleva a la constitucionalidad. Claro. Correcto, así es. Ricardo Martinelli, ayer pues una estrategia nueva donde se puede decir que todo va a quedar en manos de los entes políticos del gobierno de los Estados Unidos, principalmente el Departamento de Estado. Bueno, yo te diría que sería una estrategia acorde al siguiente nivel en el cual se da. Al haberse agotado los recursos legales por decisión del expresidente desistir y agotarse esa situación, ya se pasa a una esfera ya del Departamento de Estado para la autorización final o la aprobación de la extradición, porque ya Ricardo Martinelli ha sido certificado que la petición de Panamá lo convierte en un sujeto extraditable. Al concluir ese nivel, ahora vamos al siguiente nivel, y en ese nivel hay un cuestionamiento político-jurídico genérico. Por ejemplo, la condición personal del expresidente, la seguridad jurídica que él tiene. Imagínate que ayer se hace una conferencia de prensa y nos desayunamos de que hay un decreto en el cual se permite la clasificación en otros lugares que no sean centros de detención para ubicar a personas. No es que nosotros digamos o aceptemos que el expresidente Martinelli es congruente con que se ordene una medida cautelar de detención preventiva. Recordemos que Martinelli tiene una orden de detención para extradición por rebeldía, es decir, subsanada la rebeldía y presentado dentro de las 48 horas ante el tribunal, lo primero que habrá que hacer es determinar su condición personal. Entonces, yo no hablaría tanto de una nueva estrategia, yo diría que es la estrategia al nuevo nivel que se enfrenta Ricardo Martinelli administrativamente frente al Departamento de Estado. Lo que sí se ve es que ya hay pues 58 días a partir de hoy. 60 días ayer. 60 días a partir de anteayer, donde o viene a Panamá o queda en libertad. Correcto. Él debe estar efectivamente transferido a la jurisdicción de Panamá antes de los 60 días. Ya, si se decide el Departamento de Estado extraditarlo. Es que si no deciden 60 días, él quedaría en libertad. Sin embargo, el plazo fatal y los usos y costumbres que hay en esta materia es que definitivamente la decisión administrativa del Ejecutivo norteamericano se dará en el término de los 60 días, mucho antes posiblemente, para efectos de definir la situación. Si no se diera, la situación de Martinelli quedaría en libertad. Ok, ¿y qué pasa en el momento en el cual el Departamento de Estado le dice al gobierno de Panamá, señores, vengan a buscar a Ricardo Martinelli? Usualmente se ha dado por 30 días, o sea, porque entonces podemos prever que... ¿Ha habido casos parecidos a este? Al nivel de este, que nosotros recordemos, no, pero sí ha habido extradiciones, incluso recientemente, el año pasado, luego de detenido el expresidente Martinelli, se dio la extradición de una persona
acusada por homicidio, y en ese momento se debatía la nacionalidad de esta persona, que era ciudadano también americano, panameño y colombiano. Y Estados Unidos accedió a la extradición y el plazo de extradición se hizo a la celeridad, entendemos que no demoró 2 semanas, que efectivamente después de certificada la extradición en otras condiciones voluntarias, se produjo la extradición. Ok, ¿y qué ocurre entonces? El Departamento de Estado dice, aquí está el expresidente Martinelli, él llega a Panamá. Inmediatamente tiene que ser puesto dentro de las 48 horas a nuestro juicio frente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para confirmar su medida cautelar correspondiente. Igualmente tiene que hacerse los trámites de la audiencia intermedia que quedó suspendida y debatir en lo que se denomina audiencias combo otras solicitudes concomitantes. Te recuerdo que hay solicitudes de nulidad hasta por un propio querellante que dice que lo que hizo el magistrado Díaz es contrario a derecho. Así que esos debates jurídicos se van a hacer ya con la presencia del expresidente Martinelli. Don José. A ver, si nos ayudamos entre todos aquí con la presencia del distinguido abogado. A ver, si yo puedo, usted me dice si yo estoy equivocado para que nuestra audiencia pueda tener una buena referencia y hacer su propia evaluación de este caso. Porque aquí, nuevamente, yo noto una manipulación en la información que se está dando. A ver, Ricardo Martinelli, cuando es detenido en Miami, entra a un proceso judicial por una extradición que solicita el gobierno de la República de Panamá, por un caso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia. Ricardo Martinelli desde siempre ha sostenido, primero, que el caso es ilegal, que no existe, y 2, está en contra de la extradición. Nunca ha estado a favor de la extradición. Así es. En el programa judicial, cuando se da ya la decisión del juez Torres, y él apela y le da una fianza, etc., el presidente, en el caso judicial, él desiste de todos sus procesos, y lo que se acordó ya en el caso judicial se acordó, y hay una orden que dice que él es extraditable. De parte de un juez, al quitarse eso, ahora eso pasa al Departamento de Estado. Es otra situación. El hecho de que un juez en los Estados Unidos diga que usted es extraditable, eso no lo hace usted extraditable. Además, él no ha sido juzgado por ningún caso en los Estados Unidos. Simplemente está diciendo, por lo que hay aquí, él se puede extraditar. Ahora, es la decisión política del Departamento de Estado la que dice si él debe venir o no a Panamá. Así es. Es más, lo que ha hecho en el proceso, la certificación del juez Torres, es incluso definir que habiendo unas acusaciones por parte de un fiscal, él consideraba que se cumplía y se podía certificar la condición de extradición del expresidente Martinelli. Por tanto, al ejecutarse el regreso del expresidente Martinelli a la República de Panamá, él vendrá extraditado. Y eso conlleva efectos jurídicos, por ejemplo, el principio de especialidad, la obligación de Estado a Estado de respeto a los derechos humanos. Hay una serie concomitante de obligaciones entre partes que el Estado panameño tendría que cumplir. Ahora, voy al siguiente punto. A ver. En el punto del Departamento de Estado, lo que entiendo por los abogados del presidente Martinelli es que, ok, si tú vas a extraditarme y vas a tomar una decisión de Panamá, a lo rápido. A lo rápido, y ellos tienen 60 días para hacer esto. Así es. Por eso hay un equipo nuevo de especialistas ahora en temas migratorios, que son sus abogados de ahora, porque el tema judicial es una cosa y la especialidad migratoria es otra cosa. Entonces, la argumentación ahora de Ricardo Martinelli sobre su tesis fundamental es: yo no tengo por qué ser extraditado. Ahora, si me vas a extraditar y tú consideras que se lo debe hacer, hazlo ya. No le dé vuelta. Sí, y no tan solo eso, confirma de acuerdo al tratado de que se cumplan las condiciones de respeto de los derechos humanos, de las condiciones, y que se ha advertido la inexistencia de los principios de debida defensa o de los derechos del expresidente Martinelli en la República. ¿Y por qué le hago estas aclaraciones a ustedes, estimados televidentes? Es importante que usted mire esto, porque independientemente de que a usted le caiga bien o le caiga mal el expresidente Martinelli, esto hay que mirarlo con objetividad. Entonces, la opinión no es tan importante como el hecho fáctico y político donde está el proceso. Entonces, en la manipulación del manejo de esto es que lo que pasa es que Martinelli le echó para atrás. No, la estrategia
por lo menos lo que los hechos están demostrando, es que él ha sido consistente desde el principio de que hay procesos ilegales en Panamá, esa es la teoría de sus abogados de defensa, y dos, que este proceso de extradición se basa sobre una premisa falsa y como siguiente, él no es extraditable. Bien, ya esa parte jurídica pasó, ahora estamos en el plano político. Y por eso la carta de Ricardo Martinelli, el Departamento de Estado, le está diciendo, todo lo que... ustedes están haciendo esto de un hombre cooperador con ustedes y estoy perseguido de Panamá. Esa es su posición. El Departamento de Estado ahora deberá juzgar eso, pero tiene un tiempo. No es un tiempo indefinido. Lo que a mí me llama la atención ahora es que hay gente ahora que le preocupa más que Martinelli venga porque todos dijeron que debía venir y ahora que quiere venir, entonces nadie hacen juicio para que no venga. Yo no entiendo. Agotados los trámites y principalmente después de la certificación, ya lo adicional del habeas corpus, de la apelación, incluso de la fianza, esto eran mecanismos alternos de discutir y por lo menos para el expresidente Martinelli lo que se dio el debate fue de la legalidad. Por ejemplo, ha quedado claro, los Estados Unidos consideró que la certificación de orden de detención por rebeldía, ellos lo dieron asimilado a que ya había una acusación por parte del fiscal. Entonces, son situaciones que quedarán en los precedentes, pero sin embargo, la defensa agotó esa discusión. Y para nuestro juicio, de conformidad a lo que ha sucedido, Martinelli no tiene formalmente una acusación hasta el momento en que se haga la audiencia intermedia y por tanto no hacía viable el ejecutar el tratado, pero ya eso es una discusión superada. Claro. Ya en este escenario lo que tenemos es políticamente como decisión, viene o no. Correcto, y que el Estado, la decisión del Departamento de Estado diga, sí, nosotros no tenemos ninguna advertencia, ninguna consideración en base a objeciones. Recordemos que el trámite judicial de esta extradición se inició vía Departamento de Estado al Departamento de Justicia, quien fue el que valoró el Departamento de Justicia la viabilidad de su tramitación. Ahora es otra instancia la que va a definir. Y la Fiscalía de los Estados Unidos representa los intereses de Panamá, del gobierno de la República del Estado de Panamá. Okay. Y si el Departamento de Estado decide que él no es extraditable, entonces él queda en libertad. Total. Si es extraditable, entonces él tiene que medir para Panamá. Exactamente. Eso es tan sencillo como eso. Así es. Ricardo Francolini. Bueno, es un día más de una detención, esperemos, para nuestro juicio al margen de la ley, esperemos que la Corte Suprema de Justicia resuelva el habeas corpus que se presentó desde el 24 de abril. Él fue trasladado por coincidencia o por premeditación el mismo día, en horas de la tarde, cuando su esposa y el grupo de personas llegadas a él hizo la postulación en el Partido Cambio Democrático. Ese mismo día, paralelamente, Francolini era trasladado a una celda en el centro penitenciario El Renacer. Nosotros estamos debatiendo tanto en habeas corpus la libertad de él y la fiscalía que dilató el derecho a la fianza, apelando, porque el interés definitivamente es la detención física de Ricardo Francolini y para nosotros es lamentable que el sistema judicial pueda permitir su uso para un fin determinado, más aún cuando él había sido previamente amenazado. Por eso es que se presentó la fianza, él había sido previamente amenazado de que iba efectivamente a ser detenido bajo esta estrategia. O sea, a él le avisaron que lo iban a detener. Es que sí, como no antes de la detención, desde que salió una orden de conducción y te hacen 4 informes en horas hábiles en tu casa, y con una advertencia previa, Francolini sabía o tenía conocimiento de las intenciones, pero se consideraba, como era abiertamente, a todas luces, improcedente, él concurre voluntariamente, él no se va al margen de la ley, él, a pesar de todo esto y del uso concadenado científico de los instrumentos del poder de la Fiscalía, él concurre y lamentablemente después de 1 hora y media él es detenido. Este proceso está en el sistema penal inquisitorio. Inquisitivo sí, y está debatiéndose. Más aún, otra contradicción era que el día anterior, o sea, el día domingo, en las redes sociales, la Procuraduría General de la Nación, a través del fiscal superior Aurelio Vázquez, había dicho que la apelación a causas complejas suspendía el proceso, citando el caso de Blue Apple, pero la licenciada Leida Sáenz dice que no,
interpreta violando el principio de unidad del Ministerio Público, porque en el Ministerio Público no hay independencia por ley. Ayer escuché al subsecretario de la Procuraduría General de la Nación advirtiéndole a los fiscales que deben ser muy cuidadosos en estos casos complejos cuando no hay autorización o hay apelaciones. Sin embargo, noto que en este caso tomaron una decisión de encarcelar a alguien. En el caso de la apelación de la Fiscalía, ¿ya la apelación de la Fiscalía en el caso de la fianza de Francolini ya llegó a la juez? Sí, no, llegó al Tribunal Superior y se le está dando el trámite de ley. Esperemos que en los próximos días el Tribunal Superior, que necesitamos que vean 2 magistrados, en caso de no estar de acuerdo serían 3, se produzca una decisión, porque al final lo que se quiere es decir que se tiene que aumentar el monto de la fianza. Lo que no entiendo es que había una orden o una nota de la Corte dirigida al director de la IJ diciendo que Ricardo Francolini estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia. Eso la situación se dio y efectivamente estaba comunicado el señor Medina del sistema penitenciario y pues lamentablemente el sistema transitorio ejecutó la situación. Más aún, cuando el día anterior circuló en las redes la declaratoria de ilegalidad que hizo la Corte Suprema de Justicia contra la orden de conducción de otra de las personas que estaba siendo conducida, y eso es lo que se contradice. Sí, ¿cómo puede ser que la conducción de Joel Watson sea ilegal y la de Ricardo Francolini no haya nada? Si debe ser ilegales todas. En el caso de Francolini ya eso implicaba que la orden era ilegal. El problema es que ya él está detenido. Por tanto, la Corte no va a resolver la conducción, sino va a enrutar hacia la legalidad o no legalidad. Pero con los precedentes que ha tenido la Corte, las últimas 2 docenas de precedentes que se ha conocido en los últimos 6 u 8 meses, definitivamente la detención preventiva va a tener que ser sustituida. Don José. Tengo varias comunicaciones aquí de colegas suyos, pero le voy a leer una. Dice un colega suyo, la admisión del amparo, en el caso de la Asamblea Nacional, sí suspende la ejecución de la orden del contador, aun cuando no la haya dicho expresamente, ya que la orden de suspensión de este caso de la Contraloría no es necesaria, porque eso solo es necesario si el contador hubiese sido una autoridad judicial. Esa opinión es exacta. Y cita aquí la ley, etcétera. Fíjese, para que usted vea en qué estamos nosotros. Y es por eso que nosotros le decimos al Contralor General de la Nación que cuando vaya a tomar una decisión de esta, no la haga en el marco del fragor de la lucha política. Sí. No politice la justicia. Las acciones de la Contraloría General de la Nación. Y los auditores deben ser muy conscientes que no existe la obediencia debida. Un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le ordena. Lo contrario es una extralimitación de funciones. Yo espero que la Corte Suprema de Justicia abra el debate para todos estos temas y se imponga, como dice el abogado, la decisión de resolverlo en el diálogo que respete la Constitución. He visto un poco de colegas suyos, de abogados, que están siendo detenidos por ser firmantes o creadores de acciones. Yo les quiero advertir a todos los funcionarios del Ministerio Público, la crisis general que se está dando en el sistema financiero global y las acciones que estamos tomando nosotros en Panamá podrían desestabilizar nuestro sistema financiero. Ojo con lo que estamos haciendo. Yo no digo que no hagan las cosas que tienen que hacer, pero lo que estamos haciendo de estas detenciones y estas acciones y todo este sistema que está haciendo el Contralor, etcétera, está creando una estructura muy compleja y una crisis política que está afectando el riesgo de la nación, económico y financiero. Por eso que el accionar de la Corte y de los jueces es importante que se dé, porque ellos son los controladores de la legalidad. O lo hacen ellos, o lo va a hacer como está pasando en Nicaragua. La gente se tira a la calle, entonces en la anarquía perdemos todo. Exactamente. La democracia solo se fortalece con más democracia. Así es. El abogado pues, Carlos Carrillo, muchas gracias a don José Blandón también.